Recién. El compañero Julio Quintana y Carlos Vélez todavía están en la sala de espera, según lo que me dicen. Carlos Vélez y Quintana. Vélez y Quintana. Ya, admití a los dos. ¿Alguien más? Yo creo que mejor póngala para que no haya sala de espera. No, ya lo puse a admitir. ¿Ok? Ok, Admitir todo, ponga doctor. Ya. También invitado, como invitados están. Bien, ok, doctor, gracias. por nada, por nada. Bien, le decía entonces en relación a estos adipocitos, si son malignos también va a recibir el nombre de liposarcoma. Sarcoma se le da el nombre a neoplasias malignas de todos los que son pertenecientes a las células del tejido conectivo. No se olviden, ¿ok? Luego van a tener las células cartilaginosas, cuyas células se van a denominar condrocitos, ¿no? Las células originarias son condroblastos, ¿no? Y así por el estilo también, ¿no? Todo lo que es blastos son las células originarias, ¿no? Las que se forman a partir de este fibroblasto, ¿no? O de la célula mesenquimal específicamente. Cuando desarrollan, se les denomina condrocitos en este caso. Los osteoblastos son las células primigenias del hueso y cuando desarrollan se le llama osteocito. También dentro de estas células mesenquimales están consideradas todas las células sanguíneas en su diferente especificidad, ¿no? Los glóbulos rojos, también los glóbulos blancos, ¿no? Del cual ya mencionó su compañero que si se malignizan, ¿no? Las células sanguíneas, sobre todo glóbulos blancos, se va a denominar leucemia. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son las funciones del tejido conectivo? En general, da un soporte estructural. ¿Ok? Si ustedes tienen tejido muscular, definitivamente un determinado tipo de tejido muscular va a dar soporte a todo lo que es nuestras estructuras musculares, ¿no? Algunos lo desarrollan sumamente notorias, ¿no? Sobre todo los deportistas, ¿eh? ¿No? Los huesos también, que es tejido conectivo, una variante, ¿no? Eh, que es lo tradicional siempre. ¿Para qué sirve nuestro esqueleto? Es para darnos soporte a toda la estructura anatómica. ¿Okay? También debemos de considerar de que entre las funciones del tejido conectivo es actuar como barrera inmunológica. ¿Okay? Recuerden las diferentes células que hay consideradas como tejido conectivo, ¿no? En la clase anterior habíamos dicho que la piel era la primera barrera inmunológica contra toda agresión o lesión a nuestro organismo. Pues también vamos a tener otra barrera inmunológica que va a estar relacionada con el tejido conectivo. Y eso es especialmente con las células, ¿no? Sanguíneas. ¿Ok? Las células sanguíneas son las que van a reaccionar primero ante cualquier proceso infeccioso o inflamatorio. Por eso es que cuando hagamos sanguíneo o células sanguíneas vamos a mencionar de que hay una forma de poder ver qué cantidad de leucocitos tenemos y que se traduce en un examen muy frecuente que de repente a muchos de ustedes les han realizado, que es el hemograma, que tiene un nombre propio, el hemograma de Schilling. Esas células que están en la sangre, los leucocitos, son los que actúan como barrera inmunológica directamente. ¿Ok? Así también algunas células denominadas como macrófagos,
también son parte del tejido conectivo y esas células son las que van a actuar como barrera inmunológica. Los macrófagos, en todo el conjunto que tenemos de ellos a nivel de nuestro organismo, van a conocer ustedes que forman el sistema fagocítico mononuclear, que está dado específicamente por los macrófagos. Y vamos a conocer también que hay macrófagos en diferentes tejidos, no solo en la sangre. En la sangre uno de los macrófagos que vamos a tener son los monocitos, ¿no? Y en la piel existen también otros macrófagos, ¿no? Como las células de Langerhans, por ejemplo, en la piel, ¿no? Son parte de lo que es el sistema macrofágico de nuestro organismo. El tejido conectivo también almacena y metaboliza las grasas. ¿Okay? Recuerden que en nuestra estructura orgánica nosotros tenemos, ¿no?, lo que es epitelio, ¿no? Vamos a tener lo que es el tejido que está por debajo del epitelio y que es este tejido conectivo, ¿no? Entonces, si es epitelio, se le va a llamar epidermis, ¿no? Luego el tejido conectivo que viene a continuación va a ser la dermis. Y después viene otra capa que también forma parte de la piel, que es la hipodermis, ¿no? Y esa hipodermis está constituida por tejido adiposo, ¿no? Que es mucho más notorio en algunas personas que son obesas. Tienen mayor cantidad de este panículo adiposo, ¿ok? También debemos de indicar anatómicamente, ustedes van a observar cuando hagan anatomía, ¿no?, de que todos los órganos internos tienen tejido adiposo a su alrededor, ¿ok? Y eso es algo natural. ¿Por qué razón? Porque ese tejido adiposo va a responder ante cualquier tipo de agresión que exista en los órganos internos, ¿no? Lógico que si es una agresión demasiado intensa, este tejido adiposo no va a poder defender al órgano que está recubriendo. Por ejemplo, en los accidentes automovilísticos, ¿no? Un choque, en un choque, ¿no? Si es demasiado intenso, muchas veces se pierde la vida, ¿no? ¿Por qué razón? Porque los tejidos que están en el interior no han podido contener ese impacto. Y lo que va a suceder es que los vasos sanguíneos se rompan y exista una hemorragia masiva que inmediatamente causa la muerte del sujeto, ¿no? Así como también no solamente existe una hemorragia, sino que se destruyan muchos de los órganos internos. ¿Bien? Y una función muy importante del tejido conectivo es conservar el equilibrio hídrico del organismo. ¿Okay? Recuerden que el tejido conectivo tiene en su estructura vasos sanguíneos. ¿Okay? También tiene vasos linfáticos. ¿De acuerdo? Entonces, esos vasos sanguíneos y linfáticos ayudan a que el equilibrio hídrico se mantenga en nuestro organismo. No. Por ejemplo, en la época de verano, en la cual uno pierde demasiado líquido, uno constantemente está recuperando líquidos porque tenemos la sensación de sed un poco más marcada, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sucede si hay algún proceso infeccioso en una persona? ¿No? Por ejemplo, tiene fiebre. Junto con la fiebre hay sudoración. Entonces, es una forma de perder líquidos, ¿no? El sudor, se pierde líquido, ¿no? También hay que indicar de que muchas veces en ese proceso febril, ¿no?
las funciones, sobre todo de eliminación de líquidos, a veces son mayores, ¿no? Si esto corresponde a una alteración gastrointestinal, con mayor razón, ¿no? Con las heces también pierdes líquido. Entonces, y esta alteración del equilibrio hídrico debemos de tenerla en cuenta, sobre todo en los extremos de la vida, ¿no? ¿Conocen ustedes cuánto es el porcentaje de líquido que debe tener una persona normal? 70%. ¿Cuánto? 70. Así es, 70%. 70%. Nosotros, en general, tenemos más agua, ¿no? Que estructura sólida. Y ese porcentaje debemos de conservarlo. Por eso es que se nos dice que uno elimina líquidos mediante sudoración, mediante las heces, mediante la orina, ¿no? Y si haces un ejercicio más intenso, pierdes mayor líquido a través de la glándula sudorípara. Entonces puede ser una forma de cómo desequilibres los líquidos orgánicos. Entonces para eso uno, si está bien, mayor ingesta de líquido, ¿no es cierto? Pero pónganse el caso en los extremos de la vida. En los extremos de la vida, por ejemplo, en un bebé, ¿no? La cantidad de agua es mucho mayor. Puede llegar hasta el 80% de líquidos en su organismo, ¿no? Y los bebés son muy susceptibles a tener algunas infecciones y tener diarrea, tener sudoración con ese proceso. Entonces se deshidrata mucho más rápido, ¿ok? Por eso es que a los niños apenas presenten diarrea hay que tratarlos para evitar una deshidratación. Y el otro extremo de la vida, que son los ancianos. Los ancianos tienen menos cantidad de líquidos en su organismo, son más parte sólida muchas veces. Entonces, si tienen menos cantidad de líquidos y se deshidratan, con mayor razón hay que reponer líquidos, porque también puede resultar perjudicial para ellos. Y en ese caso, muchas veces cuando existe esa pérdida de líquidos en extremo, el sujeto o el paciente puede llegar a un shock, ¿no? Ustedes van a escuchar siempre muy frecuente este término de shock, ¿no? ¿Okay? Entonces, si es por baja de volúmenes, van a tener usted un shock hipovolémico, hipo, disminución, volémico en relación al volumen, ¿ok? Lo que sucede también en un paciente que pierda demasiada sangre. También tiene shock hipovolémico, pero son diferentes, ¿no? Ambos pueden llevar al shock, que es un estado en el cual hay que tener bastante interés para poder recuperar al paciente, ¿no? Si el paciente no pasa de shock y se agrava su situación, inmediatamente puede llegar a un coma, que a veces los procesos de coma son irreversibles. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en consideración esto del equilibrio hídrico. ¿Bien? Bien. En relación al tejido conectivo, lo que debemos de tener en cuenta es la presencia de los fibroblastos, ¿no? Son las células características muchas veces del tejido conectivo, ¿no? Su aspecto, ¿no? Es fusiforme, es decir, es alargada, ¿no? Y se puede distinguir con coloraciones de hematoxilina eosina, como ven aquí en esta microfotografía, ¿no? Estas células que están con un núcleo alargado corresponden a fibroblastos, ¿no? El núcleo es alargado y central. Y también sus extremos terminan muchas veces en punta, en forma aguda, ¿no? Es ligeramente alargado, aplanado, con cromatina granular y fina en relación al núcleo, que es lo que más se nota, ¿no? Lo morado, ¿eh? Y tiene un nucleolo pequeño. Los nucleolos a veces se pueden observar como puede pasar muchas veces desapercibido, ¿no? A veces no se notan en el interior del núcleo.
El fibroblasto es importante en el tejido conectivo porque va a producir las diferentes fibras que existen en él, ¿no? Y además produce la sustancia fundamental en el tejido conectivo. ¿Okay? Si ustedes tienen aquí esta estructura que es tejido conectivo, ¿no? La sustancia que está entre las células corresponde a lo que es sustancia fundamental. Y eso es producido por el fibroblasto. ¿Ok? Y el fibroblasto, hemos dicho que es importante porque produce las fibras. Entre ellos vamos a tener que produce las fibras colágenas. Y todo ese proceso bioquímico se realiza en el interior del citoplasma de ese fibroblasto. ¿Ok? Entonces está en el espacio intracelular, dentro del citoplasma del fibroblasto. ¿Ok? Y lo realiza esta producción de colágeno porque participan los poliribosomas del retículo endoplásmico rugoso del fibroblasto y va a sintetizar cadenas polipeptídicas a partir de información del ARN mensajero, que es la traducción, ¿no? Las que son vertidas en las cisternas de este retículo endoplásmico rugoso. Luego va a existir un proceso de posttraducción que también se realiza en la cisterna del retículo endoplásmico rugoso y participa ahí el aparato de Golgi, ¿no? Y esta fibra y este colágeno que es producido por el fibroblasto, ¿no? Va a abandonar a esta célula como procolágeno. ¿Ok? Ya fuera de la célula hay formación de tropocolágeno que van a formar las fibrillas de colágeno. ¿Ok? Entonces, el colágeno, que es una fibra que vamos a mencionar como característica también del tejido conectivo, ¿no? Es producida por el fibroblasto. Pero no solamente la fibra colágena, las fibras elásticas también lo produce el fibroblasto. ¿Ok? Bien, acá tienen una magnificación de esta microscopía óptica, un corte longitudinal de tendón, ¿no? Donde todo esto es una fibra colágena, ¿no? Y los fibroblastos están dispersas, ¿no? En forma fusiforme, ¿ok? Fibroblastos. Todo lo que tienen núcleo alargado, ¿ok? Todas estas son fibras colágenas específicamente. Entonces, hay que, ustedes me dirán, ¿por qué no es una fibra muscular? ¿No? Sobre todo músculo liso, que tiene a veces casi la misma característica. Ustedes van a ver posteriormente que la fibra muscular lisa tiene una característica propia, ¿no? Y su célula se puede identificar muy bien, ¿ok? Además, hay coloraciones especiales que colorean el colágeno, ¿no? Y probablemente lo mencionemos también en esta clase, ¿sí? Bien, este es un esquema de microscopía electrónica a la cual le han puesto color del fibroblasto. En el interior de él se realizan todos los procesos que van a llevar a la formación de colágeno. ¿Ok? ¿De acuerdo? Por eso es que se señala acá una serie de vesículas, ¿no? La acción de los centriolos, de los microtubulis, ¿no? El proceso de exocitosis para que el colágeno se vierta hacia el exterior y también las vesículas de secreción. ¿Okay? Bien, esta es la microscopía electrónica, ¿no? En el cual tienen acá un núcleo, esto corresponde al fibroblasto, ¿no? Y las diferentes organelas, perdón, que van a participar del todo el proceso de la formación de colágeno. Otra célula del tejido conectivo es el mastocito, perdón, o llamada también célula cebada. Es ovoide con núcleo esférico, 20 a 30 micras de diámetro.
caracterizada porque el núcleo o el citoplasma, perdón, posee gránulos que son delimitados por membrana. Los gránulos se tiñen con un colorante especial que es el azul de toluidina. ¿Por qué razón? Porque contienen heparina y también glucosaminoglutano sulfatado. Esta célula es importante. ¿Por qué razón? Porque va a liberar ante proteínas extrañas histamina, leucotrieno C, factor quimiotáctico para los eosinófilos y también proteasas neutras como la triptasa y quimasa. Recuerden bien esto, los mastocitos van a liberar histamina, ¿no? Que van a ser, es una sustancia que con mucha frecuencia va a actuar en los procesos alérgicos. Y cuando ustedes tienen un proceso alérgico, ¿qué es lo primero que va a recetar el médico? Antihistamínicos. Antihistamínicos. Para la ¿no? inhibición de la histamina 1. También, claro, pero específicamente los antihistamínicos. Ustedes van a escuchar de que estos antihistamínicos también se deben utilizar en todo proceso inflamatorio, ¿no? Pero algunos dicen que no. ¿Por qué razón? Porque está bloqueando la debida defensa inicial del organismo, ¿no? La célula produce histamina ante la reacción a una alteración producida por algo extraño, ¿no es cierto? Con un proceso alérgico, por ejemplo. Entonces, algunos que son naturistas específicamente dicen que no debemos tomar antihistamínico porque estamos cortando la acción adecuada de la defensa orgánica. Estamos bloqueando la liberación de histamina por parte de estos mastocitos. ¿Okay? Luego, esta es la imagen de un mastocito. ¿Observen? Acá también. Las características son de estos gránulos que contienen en su interior. ¿Okay? Generalmente están en el tejido conectivo, las células cebadas, ¿no? Nosotros, estas células no están en el hemograma, por ejemplo. Estas células se presentan cuando hay reacciones de tipo alérgico en el organismo. ¿Okay? Esta es la microscopía electrónica de un mastocito. Observen cómo es totalmente diferente en cuanto a su visualización en relación a la microscopía óptica, ¿no? Y acá nuevamente para mencionarles a ustedes, la microscopía electrónica siempre tiene su resolución en fotos en blanco y negro. ¿Okay? La gran cantidad de gránulos que va a poseer y su superficie citoplasmática es irregular, presenta una serie de prolongaciones citoplasmáticas en toda su extensión. Y observen esto de acá, que se observa así en una microscopía electrónica cerca a células que forman parte del tejido conectivo. ¿Okay? Después vamos a ver a qué corresponden estas estructuras que parecen helechos, ¿no? Bien, el plasmocito es otra célula que corresponde al tejido conectivo y que se conocen también con el nombre de células plasmáticas. Son ovoides, su núcleo característicamente está hacia un extremo, es redondo y de cromatina ubicada en los bordes del núcleo como grumos gruesos. ¿Okay? El citoplasma es abundante y acidófilo, es decir, se colorea de rosado el citoplasma, y a la microscopía electrónica se aprecia que hay un retículo endoplásmico rugoso muy desarrollado. También un aparato de Golgi agrandado y numerosos ribosomas libres. ¿Okay? Se desplazan lentamente y no tienen actividad fagocítica. ¿Ok? Esta es la imagen de una célula plasmática o plasmocito.
simplemente. ¿Ok? Por lo general es un poco más ovoide. El núcleo siempre está hacia un extremo, ¿no? Que es lo que lo caracteriza. Tampoco está en los hemogramas. No debemos encontrarlo en los hemogramas. ¿Ok? Y si se encuentran es que algo está sucediendo de anormalidad en una persona. Estos plasmocitos no se ven. Estos plasmocitos o células plasmáticas van a estar presentes específicamente en algunos procesos crónicos, pero en los tejidos, no en sangre. Solo en los tejidos que están siendo agredidos por una lesión crónica específicamente. Sobre todo los procesos inflamatorios crónicos. Ahí se pueden apreciar en el tejido conectivo, pero en sangre no. No debe verse. Y si se encuentran en un hemograma, algo malo está sucediendo con el paciente. Bien, los plasmocitos deben su origen a una diferenciación de los linfocitos B. Por eso es que se indica que las células plasmáticas o plasmocitos son derivados de una maduración en grado extremo de los linfocitos B, que se van a activar ante una reacción inmune, ¿no? Estos linfocitos sintetizan y secretan anticuerpos. Y por lo general se encuentran en el tejido conectivo, en la lámina propia del tubo digestivo y en el tejido linfoide. Por eso les menciono, se encuentra en tejido, no en la sangre periférica. Bien. Su cantidad se incrementa en los procesos inflamatorios crónicos. Eso sí, es muy cierto, pero solamente en los tejidos que tienen esa afección crónica. Esta es la imagen de un plasmocito a la microscopía electrónica, ¿no? El núcleo siempre hacia un extremo. Y miren la irregularidad también del borde citoplasmático. La gran cantidad de mitocondrias, aparato de Golgi, ¿no? Y retículos endoplásmicos rugosos, que son las que participan mucho en la fisiología de esta célula. Luego van a tener el macrófago, que hemos agregado acá macrófago y sistema fagocítico mononuclear. Los macrófagos del tejido conectivo pueden ser fijos, ¿no? Que tienen prolongaciones citoplasmáticas largas, y pueden ser libres, que son de forma ovoide. La superficie celular presenta múltiples repliegues y también prolongaciones digitiformes, con la finalidad de favorecer la endocitosis, ¿no? Estos macrófagos tienen la facilidad de poder emitir prolongaciones citoplasmáticas, ven una sustancia extraña y lo fagocitan inmediatamente, incluyéndolo en su interior, ¿no? Entonces el macrófago también nos defiende, ¿no? Por eso es que la principal función de ellos es la fagocitosis. Los macrófagos participan también en reacciones inmunes al concentrar antígenos proteicos y celulares de materiales extrañas que los fagocitan y presentan los linfocitos. El macrófago entonces ejerce su acción presentando esas sustancias extrañas que nos agreden para presentarlos a los linfocitos específicamente, para que se realice el proceso de defensa linfocitaria, ¿no? Por eso es que a estos macrófagos se les conoce como presentadores de antígeno, ¿ok? Cuando hay cuerpos extraños de gran tamaño o microorganismos resistentes, estos macrófagos se juntan varios de ellos y forman las conocidas células gigantes a cuerpo extraño, o también las células gigantes denominadas de Langerhans, que con mucha frecuencia los encontramos en los procesos infecciosos como la tuberculosis. ¿Ok?
Si ustedes van a llevar patología en alguna oportunidad o le mencionan la tuberculosis, la imagen característica de la tuberculosis es una estructura que se va a denominar granuloma, y en esos granulomas van a tener ustedes la presencia de células gigantes, ¿no? Que pueden ser de estos dos tipos, a cuerpo extraño o de Langhans. Tienen sus características para poderlas diferenciar. Bien. El sistema fagocítico mononuclear, como les mencioné, está disperso en todo nuestro organismo. En el hueso van a tener ustedes los osteoclastos. Estos son los osteoclastos, son células multinucleadas que están presentes en el hueso. Son macrófagos para este tejido, el tejido óseo. En la piel vamos a tener la célula de Langerhans, en la epidermis específicamente, ¿no? Entonces, también nos defiende, ¿okay? Parte del sistema fagocítico mononuclear. En el hígado también hay un macrófago, que es la célula de Kupffer, ¿okay? Y también van a tener ustedes en el sistema nervioso las microglías, son macrófagos. En el pulmón, los macrófagos alveolares. Y también hay macrófagos en la pleura y en el peritoneo, ¿no? Entonces, observen ustedes cómo el sistema macrofágico está distribuido en todo nuestro organismo. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ah, profesor, está claro. Ok, seguimos con la clase entonces. Lo que nos toca ahora ver es clasificación del tejido conectivo. Profesor, disculpe, ¿podría regresar un momento a la anterior diapositiva? ¿Cómo? ¿Podría regresar un momento a la anterior diapositiva, por favor? ¿Podrías qué? Regresar a la anterior diapositiva, por favor. Un momento, nada más. Regresar a la anterior. Esta. Sí, profesor, gracias. Ya está. Bien. Sí, profesor, ya está. Bien, el tejido conectivo va a tener esta clasificación. Uno, el tejido conectivo propiamente dicho, que se subclasifica a la vez como tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso. Este último, el tejido conectivo denso, puede ser modelado y no modelado. ¿Okay? Otra clasificación es considerar los tejidos conectivos embrionarios. ¿Okay? En ello vamos a tener el tejido conectivo mesenquimal, ¿okay? Y el tejido conectivo mucoide. ¿Okay? El mesenquimal específicamente porque tiene una gran cantidad de células mesenquimales, que son las células madres de todos los derivados del tejido conectivo. ¿Ok? Esta célula mesenquimal se va a diferenciar y se convierte en la célula progenitora, si podemos decir así, ¿no? Y da origen a las células de los diferentes tejidos conectivos. Y vamos a tener también el tejido conectivo especializado. ¿Por qué razón? Porque todas estas células derivan de la célula mesenquimal. ¿Okay? El tejido adiposo, el tejido sanguíneo, el tejido linfoide, el tejido cartilaginoso, el tejido óseo, el tejido hematopoyético, ¿no? Las células sanguíneas, específicamente, no los vasos sanguíneos, ¿no? Que hay que diferenciarlo de esto, el tejido sanguíneo del tejido hematopoyético. El hematopoyético es en relación a las células sanguíneas y el tejido sanguíneo a los vasos. ¿Okay? Y también el tejido muscular. Veamos los primeros. El tejido conectivo propiamente dicho. Entre las dos variantes vamos a tener uno que es el tejido conectivo laxo, ¿ok? Y que lo vamos a visualizar siempre debajo de los epitelios. Por ejemplo, hemos visto que esto es la epidermis, ¿no es cierto? En la piel.
Y la estructura que está inmediatamente por debajo de este epitelio, ese es tejido conectivo laxo. ¿Qué caracteriza este tejido conectivo laxo? Que en la piel se le llama dermis superficial, porque está muy cerca a la superficie epitelial, ¿no? ¿Qué caracteriza este tejido conectivo laxo? Posee fibroblastos, ¿no? También otras células que migran de los vasos sanguíneos y participan del mecanismo de defensa del organismo, la inflamación. Bien, lo otro es que tiene una buena vascularización. Estas estructuras redondas, pequeñas u ovaladas corresponden a vasos sanguíneos, ¿no? Tiene fibroblastos y tiene una buena vascularización. Entonces, esta vascularización es lo que permite que el epitelio se desarrolle. Y si por A o B razones tiene que renovarse, también participa de la renovación, ¿no? No se olviden, para que un tejido se desarrolle normalmente necesita de una buena irrigación y una buena inervación. ¿Ok? Luego van a tener también el tejido conectivo denso. El anterior que hemos visto, el laxo. El tejido conectivo denso tiene este aspecto, que también se encuentra en la piel como ejemplo, pero está formando parte de la dermis profunda. ¿Eh? Dermis profunda. Por eso es que la dermis que está cerca de la piel, ustedes van a ver, ¿no? Fibroblastos los pueden reconocer y vasos sanguíneos, ¿no? Bastante notorios. ¿Ok? En cambio, el tejido conectivo denso, que es la dermis profunda, va a tener escasa cantidad de células, pero abundantes fibras colágeno. Entre la escasa cantidad de células vamos a tener escasos fibroblastos. Fibroblastos que se reconocían mejor en la dermis superficial. En esta dermis profunda, lo que predomina es las fibras colágenas. ¿Ok? Por eso es que se ve como una mancha rosada en toda la extensión de la dermis profunda, ¿no? Pero debemos de indicar algo. Este tejido conectivo denso puede ser de dos formas. Puede ser modelado, cuando las fibras colágenas están bien ordenadas, y puede ser no modelado, como en este caso. ¿Ok? Las fibras colágenas están en diferentes direcciones o desordenadas. ¿Ok? Acá lo tienen. ¿Okay? Por eso es que le mencionaba, se observa como una mancha rosada específicamente, ¿no? Entonces, esta dermis profunda, llamada también dermis reticular de la piel, es tejido denso, tejido conectivo denso no modelado. ¿Ok? Bien, acá están las fibras colágenas, entonces no tienen una determinada morfología, ¿no? Como están en diferentes posiciones, no se puede observar con precisión. En cambio, en el tejido denso modelado, ¿no? Tejido conectivo denso modelado, el ejemplo lo vamos a tener en los tendones. Ustedes conocen dónde están los tendones, ¿no es cierto? Sí. ¿Ah? Sí. Claro. ¿No? Son las que van a unir el músculo al hueso, ¿no es cierto? Entonces, este es el tejido conectivo denso modelado. Observen, todas las fibras colágenas están orientadas en el mismo sentido, que se observa mejor acá. Todo esto rosado es fibra colágena. ¿Ok? ¿Es vascularizado? Sí, también porque necesita de una buena vascularización. ¿De acuerdo? Entonces, tejido conectivo denso modelado. Ejemplo, los tendones. ¿Bien? ¿Qué nos indica esto? De que todo corresponde a material colágeno, fibras colágenas. ¿Okay? Colágeno que hoy en día se comercializa mucho
para las damas, ¿no es cierto? ¿Ok? El ácido hialurónico. Vamos a mencionar que forma parte del tejido conectivo. ¿Ok? Bien. Entonces, tejido conectivo laxo. ¿Ok? Que puede ser modelado o no modelado, también cuando hay tejido conectivo denso. ¿Okay? El laxo sí es uno solo, que está inmediatamente por debajo de los epitelios, ¿no? En el caso de las estructuras digestivas, vamos a tenerlo con el nombre de corion o lámina propia. ¿Okay? El tejido conectivo denso es la dermis profunda, ¿no? Y también en los tendones, que es el tejido conectivo denso modelado. En el tejido conectivo embrionario hay que tener en cuenta el tejido mesenquimal, que prácticamente forma parte de toda la estructura del feto, ¿no? Todas las estructuras que van a derivar del mesodermo. ¿Okay? Y está constituida por células poco diferenciales que se conoce con el nombre de células mesenquimales o mesenquimáticas, como mejor quieran pronunciarlo, ¿no? Las células mesenquimales también producen matriz extracelular y se van a diferenciar a fibroblastos, ¿no? Por eso es que el fibroblasto muchas veces es una de las primeras células que se forman a partir de estas células mesenquimales. ¿Okay? Las células del tejido conectivo no se desarrollan a partir de las células mesenquimales, sino que migran a este tejido desde la médula ósea y el tejido linfoide. ¿Okay? Observen ustedes, este es un tejido mesenquimal, ¿no? Si ustedes realizan un corte histológico de alguna parte del embrión, van a encontrar esto, ¿no? Son células mesenquimales, las células mesenquimales, el espacio intercelular, ¿no? O sustancia propia del tejido conectivo, ¿no? Vasos o capilares, ¿no? ¿Okay? La sustancia propia tiene un aspecto casi un poco celeste o grisáceo, ¿no? Que es la sustancia intercelular específicamente. Luego vamos a tener el tejido conectivo mucoide, que es otra variante del tejido conectivo embrionario. En el feto puede tener una amplia distribución, ¿no? Especialmente por debajo de la piel, pero es lo más característico que podemos demostrar con el tejido conectivo mucoide es la gelatina de Wharton, que se encuentra en el cordón umbilical. ¿Okay? Ustedes han visto cordón umbilical, ¿no es cierto? ¿O no? Sí. ¿Mm? Sí. Bien. Todo lo que no corresponde a vasos y que recuerden ustedes, el cordón umbilical tiene 2 arterias y una vena, ¿no? Todo lo que rodea esos vasos es la gelatina de Wharton, ¿okay? Que es la sustancia intercelular o intersticial del cordón umbilical, ¿no? Va a tener células, la más grande corresponden a fibroblastos, ¿no? Que se parecen mucho a la célula mesenquimal. ¿Okay? La sustancia intercelular también es abundante y se asemeja a la gelatina, debido al cual deriva su nombre. Como fue Wharton el primero que lo describió, en homenaje a él se le denomina así, gelatina de Wharton. Tiene fibras delgadas también de colágeno, pero no tiene fibras reticulares ni elásticas. Después del nacimiento, este tejido solo se encuentra en la pulpa dentaria. ¿Okay? Es la única estructura donde podemos encontrar este tipo de tejido conectivo mucoide. Observen, esta es la vista, y acá tienen los predecesores de los fibroblastos específicamente, ¿no? ¿Okay?
Bien, recuerden que también en la placenta, sobre todo en la membrana placentaria, se pueden encontrar células madres, células de tejido conectivo. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta esto. Bien, el tejido conectivo tiene entre las células que lo constituyen una sustancia fundamental o propia. También algunos le llaman sustancia intercelular. Son sustancias inertes, forman la matriz o molde del tejido conectivo, en donde están contenidas las células. La característica es proporciona resistencia y sostén a los tejidos, ¿okay? Especialmente a las células que van a estar en ella. Y es un medio de difusión de líquidos entre los espacios intracelulares e intravasculares. Esta sustancia fundamental está constituida por una sustancia intercelular amorfa y por una sustancia intercelular fibrosa. Puede ser amorfa y fibrosa entonces. ¿Okay? La sustancia intercelular amorfa tienen estas características. Son transparentes, son incoloras y homogéneas. ¿Bien? Ocupan espacio entre las fibras y las células. Además, esta sustancia intercelular amorfa va a estar conformada por glucosaminoglucanos, que se abrevia así, GAG, o también llamadas polisacáridos ácidos, ¿okay? Que bioquímicamente son polímeros lineales de unidades repetidas de disacáridos, sobre todo exosaminas y ácido urónico. ¿Okay? ¿Cuáles son los glucosaminoglucanos? El ácido hialurónico, que es el más abundante, pero que no es sulfatado. ¿Okay? ¿Recuerdan bien el ácido hialurónico? ¿Sí? Bien, ustedes van a deducir entonces de dónde está este ácido hialurónico en el tejido conectivo, ¿no? Y cosméticamente se utiliza precisamente para poder reparar, ¿no? O dar más realce a la piel, ¿no? Porque va a tener acción sobre el tejido. Como puede absorberse a través de la piel este ácido hialurónico, el tejido conectivo va a poder, en cierta forma, recuperarse. ¿Okay? Pero hay algunos glucosaminoglucanos que sí son sulfatados. Y entre esos van a tener ustedes el condroitin sulfato, el queratan sulfato, dermatan sulfato y el heparan sulfato, ¿no? Son glucosaminoglucanos que, de acuerdo al nombre, van a caracterizar a determinadas estructuras orgánicas, no a determinados tejidos. El condroitin sulfato, por ejemplo, va a estar en los cartílagos. Condroitin deriva de condrocito, entonces van a estar ahí específicamente en el cartílago. El queratan sulfato, que puede estar con mucha precisión a nivel de la piel, al igual que el dermatan sulfato. Y el heparan sulfato, que va a estar en cierta relación con lo que es el tejido hepático. ¿Sí? Entonces, esos son glucosaminoglucanos. El más representante y que no tiene ion sulfatado es el ácido hialurónico. Los proteoglucanos, ¿no? Que también son cadenas de glucosaminoglucanos, pero unidos en forma covalente a una proteína central. Por lo general, a veces están, lo más importante son los glucosaminoglucanos. Y luego van a tener la glucoproteína, ¿no? Como su nombre está incluido acá, son proteínas que tienen una o más cadenas de heterosacáridos, que contiene azúcares, por eso es que se denomina glucoproteína, ¿no? Entre esos vamos a tener la exosamina y la galactosa en forma primordial. ¿Okay? Difiere de los proteoglucanos, de los anteriores, ¿no? Porque tiene una mayor proporción de proteínas.
¿ok? Son glucoproteínas, la fibronectina, que en el plasma se conoce con el nombre de globulina insoluble en frío. Y la condronectina, que va a estar específicamente en lo que es el condrocito o el tejido cartilaginoso. La laminina, que corresponde a diferentes estructuras de las láminas específicamente basales. Y la osteonectina, que va a estar en relación con el tejido óseo. ¿Bien? Observen ustedes que acá tenemos unos esquemas, ¿no? Cuando vimos una microscopía electrónica, creo que del mastocito, les dije que tengan en cuenta esa estructura que parece helecho, ¿no? Ese es un agregado de proteoglucano, ¿ok? Que unido a un glucosaminoglucano, ¿no? Forma muchas veces los diferentes tipos de sulfato de condroitina, el sulfato de queratina, el sulfato de parano, el sulfato de hermatano y el ácido hialurónico. ¿Okay? La rama que está en el centro corresponde a una proteína, que es la proteína central específicamente. ¿Okay? Bien. Las glucoproteínas que hemos mencionado son la fibronectina, laminina y condronectina. La fibronectina, por ejemplo, tiene puntos de unión entre dos células. ¿Okay? Esos puntos de unión van a estar relacionados con el ácido hialurónico, el colágeno, ¿no? Y la heparina, especialmente. ¿Okay? Entonces, todo esto bioquímicamente es lo que constituye lo que es la sustancia propia o la sustancia amorfa del tejido conectivo. Pero también vamos a tener, aparte de esa sustancia amorfa, sustancia intercelular fibrosa, ¿no? Se le denomina fibrosa porque corresponde a estos tres tipos de fibras. Las fibras colágenas, las fibras reticulares y las fibras elásticas, ¿no? Todas estas fibras son proteínas complejas que están formadas por cadenas largas de aminoácidos con enlaces polipeptídicos. Bien, ya hemos visto, perdón, las fibras colágenas y también las fibras elásticas se forman específicamente por una reacciones bioquímicas a nivel del interior de los fibroblastos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo son las fibras colágenas? Van a ser las fibras principales y más abundantes del tejido conectivo, del hueso y la dentina. Las fibras colágenas, perdón, son flexibles y de gran fuerza tensional, ¿no? Resisten la distensión específicamente estas fibras colágenas. A la microscopía óptica, con la coloración hematoxilina eosina, que es la más frecuente que observamos, son de color eosinófilo o rosado y tienen una forma ondulante. Su espesor es variable y su longitud es indeterminada. Las fibras colágenas se puede distinguir en los tejidos mediante coloraciones especiales que se conocen con el nombre de histoquímica. Y esas coloraciones especiales son dos tricrómicas. Una denominada tricrómica de Mallory, que tiñe de azul a las fibras colágenas, y la otra que es la tricrómica de Mason o de Mason, que las tiñe de verde. Observen acá, ¿no? Entonces, estas son coloraciones especiales. La tricrómica de Mallory tiñe de azul a las fibras colágenas.
mientras que la tricrómica de Mason o Mason los tiñe de verde. Esto de verde es fibras colágeno. Ustedes ven cómo con esta coloración tricrómica se diferencian bien un nervio, por ejemplo, este es un nervio periférico, ¿no? Se tiñe de azul, ¿ok? Con esta tricrómica de Mason o Mason, ¿ok? Azul o violáceo en algunas zonas, ¿no? Y la pared de un capilar o de un vaso sanguíneo se tiñe de un color violáceo más intenso, ¿no? Entonces, es posible diferenciar el tejido colágeno o fibras colágenas específicamente. Bien, acá tenemos toda una literatura que corresponde a la microscopía electrónica de las fibras colágenas, que siempre van a presentarse como subunidades filamentosas, como fibrillas colágenas de 15 a 20 nanómetros de diámetro, pero en el periodo embrionario, ¿no? Y en los tendones puede ser hasta 200 nanómetros de diámetro. ¿Okay? Entonces, los tendones, que son las estructuras que forman el tejido conectivo denso modelado, ¿no? Tienen una gran cantidad de esas fibras colágeno. ¿Ok? ¿Alguien ha probado o ha comido lo que es la gelatina de pata de res? ¿O de pata de chancho? Sí, doctor. Sí, doctor. Tiene colágeno. Claro. Sí, doctor. Bien, esa gelatina de pata de res o de pata de cerdo, ¿no? Contiene una gran cantidad de colágeno. Entonces, si quieren ácido hialurónico, ahí tienen, ¿no? Una buena cantidad de ácido hialurónico, ¿ok? Entonces, eso es muy frecuente en algunos mercados, ¿no? Los que venden la carne preparan esa gelatina, ¿no? Hirviendo bien los tendones, ¿no? Y se presenta como gelatina específicamente, ¿no? En los mercados de provincia con mayor razón, ¿ok? La molécula de colágeno va a estar constituida por 3 cadenas polipeptídicas alfa y se organizan en triple hélice. Actualmente hay hasta 20 tipos de colágeno, pero de todas ellas 5 son las más comunes. En esos extremos de cadena alfa, ¿no? Después de cada 3 aminoácidos, hay un residuo de glicina, prolina e hidroxiprolina. Se considera glucoproteína por poseer grupos hidrocarbonados unidos a residuos de hidroxilisilo. Bien, esta es la producción de colágeno. Acá están cada uno de los pasos que hemos dicho se realiza en el interior del fibroblasto. ¿Ok? Léanlo bien, ¿no? Para que vean todos los pasos que existen para formar el colágeno, ¿no? Recuerden que saliendo del fibroblasto se considera como tropocolágeno y después se convierte en colágeno ya fuera del fibroblasto. Bien, hemos dicho que hay una gran cantidad, hasta 20, que señala la literatura, de colágeno. Los más frecuentes son estos 3 primeros, ¿no? Hasta el colágeno tipo 4. ¿Okay? El de tipo 1 lo vamos a tener en la piel, hueso, tendones, ligamentos, dentina, esclerótica, aponeurosis y la cápsula de determinados órganos, ¿no? Por ejemplo, el riñón tiene cápsula que rodea todo el órgano. El hígado también tiene cápsula, ¿no es cierto? Entonces, en nuestros órganos internos hay cápsulas en diferentes órganos que contribuyen a su protección también. Entonces, el 90% de esa cápsula está constituida por colágeno tipo 1. La función es proporcionar resistencia a fuerzas tensionales y también a estiramiento.
El colágeno tipo 2, que se encuentra en el cartílago específicamente, ¿no? Puede ser en los 3 tipos de cartílago: cartílago hialino, cartílago elástico y el fibroso que está en esta zona, en la notocorda. Y también entre los discos intervertebrales, ¿no? Es el cartílago fibroso o fibrocartílago, ¿no? Por eso es que este tipo 2 de colágeno provee resistencia a la compresión, ¿no es cierto? Por eso es que los discos intercalares van a poder responder ante diferentes acciones que realicemos en relación a la posición, a algunas actividades con nuestra columna, ¿no es cierto? Entonces, una gran resistencia a nivel de los discos intervertebrales. El colágeno tipo 3 se encuentra específicamente en las láminas basales de las células epiteliales. Recuerden ustedes que todos los epitelios tienen una lámina basal, y esa lámina basal corresponde a colágeno tipo 3. ¿Ok? También en las células endoteliales o en los vasos, específicamente alrededor de los vasos, ¿no? En los glomérulos renales también, cápsula del cristalino que se encuentra en el ojo, ¿no es cierto? Vamos a tener colágeno tipo 3, ¿no? Y este colágeno tipo 3 está formando parte de las fibras reticulares, ¿ok? Proporciona sostén estructural y también elasticidad. El colágeno tipo 4 también se presenta en algunas láminas basales, sobre todo láminas externas de las células musculares lisas y esqueléticas, ¿no? Vamos a conocer cuando veamos estos tejidos, músculo liso y músculo esquelético, lo que corresponde al epimicio, al endomicio, que son las láminas que delimitan a estas fibras musculares, ¿no? También están en las células de Schwann, alrededor de ellas, y alrededor de las células gliales, y en el epitelio placentario, ¿no? Entonces, la finalidad siempre de todo tejido conectivo es sostén y barrera de filtración en estos casos, ¿no? Sobre todo en el glomérulo. El glomérulo es una de las estructuras que va a filtrar la orina, ¿no? Bien, estos 4 tipos son los más frecuentes de poder encontrar, ¿no? El colágeno tipo 5 en forma de membrana delgada por debajo de las membranas fetales y en los vasos sanguíneos. Tipo 6 en las fibrillas de anclaje que conectan la lámina basal de los epitelios con el tejido conectivo subyacente. Esto no está determinado, al menos hasta cuando hemos tomado nota de este cuadro, no están determinados, ¿no? El colágeno tipo 10 se encuentra en la placa epifisiaria de los huesos. Bien, los que les mencionaba, los 4 primeros son los que más se pueden definir en cuanto a la ubicación de ellos. Bien, ustedes tienen acá la membrana basal, esta estructura coloreada de rosado, que se encuentra inmediatamente por debajo de un epitelio, ¿no? Este es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, ¿no? Que tiene membrana basal. Colágeno tipo 3. Pero el fibroblasto no es el único que produce colágeno. Lo produce, sí, con mayor frecuencia, en mayor cantidad, pero también hay otras células que producen colágeno. Entre ellas tenemos las células mesenquimales, ¿no? Y la razón es que durante la etapa embrionaria estas tienen una mayor acción. Los miofibroblastos también, ¿no? Aquellas células que se ubican alrededor de algunos músculos o de algunos vasos sanguíneos, ¿no? Miofibroblastos. Los osteoblastos también generan colágeno. Las células del perineuro, el cementoblasto en el diente, los odontoblastos también,
¿no? Entonces, los condroblastos a nivel del cartílago y en las células musculares lisas. ¿Okay? Y además, también en las células musculares de otras características, estriadas, por ejemplo, en algunas células epiteliales, adipocitos, en las células de Schwann y las células gliales que proporcionan colágeno tipo 4 y 5. Y la elastina, ¿no? Que va a caracterizar a lo que es la fibra elástica, esta sustancia se va a formar a partir también en la misma vía del colágeno dentro del fibroblasto, ¿no? Y además se pueden formar en forma simultánea. ¿Okay? Las fibras reticulares también tienen fibrilla de colágeno tipo 3, pero un diámetro reducido y no forman haces gruesos. Va a tener un mayor contenido de glúcidos, ¿no? Azúcares, por lo que se les identifica con coloraciones especiales. Esas coloraciones especiales pueden ser el PAS o ácido periódico de Schiff, que las tiñe de morado, o la coloración argéntica que las tiñe de negro, ¿no? Por la capacidad que tienen de captar esta coloración argéntica, que en su composición tiene plata, ¿no? El metal tiene plata, ¿no? Se le conoce a estas fibras como argirófilas, ¿sí? Tiene afinidad por esta coloración. Entonces, esta última es la que más se emplea para la fibra reticular. Se le denomina reticulares porque forman una malla o red, de ahí deriva su nombre, y son sumamente delgados. Extrae entre el epitelio y el tejido conectivo, alrededor de algunos adipocitos, sobre todo alrededor de los vasos sanguíneos de pequeño calibre, alrededor de los nervios y de células musculares lisas. Como todo tejido conectivo, como parte del tejido conectivo, mejor dicho, es una estructura de sostén en el tejido hematopoyético y linfoide. También en el hígado y en otras glándulas. Y lógico en el mesénquima embrionario. Observen, esta es una vista, coloración argéntica, y estas son las fibras reticulares, ¿no? Forman una malla o red, fibras muy delgadas, que con la coloración argéntica, repito, se tiñen de negro. ¿Ok? ¿De acuerdo? En el vaso es uno de los órganos que se emplea con mucha frecuencia para poderlo demostrar, ¿no? En la vista microscópica. Y luego tenemos las fibras elásticas. Las fibras elásticas que estamos cerca de terminar. Posee propiedades elásticas, son más delgadas que las fibras colágenas, se distribuyen al azar y se van a identificar en coloraciones, con coloraciones especiales también. Muchas veces, de todas estas coloraciones que estamos mencionando acá, vamos a encontrar la denominada hematoxilina de Verhoef, que a veces tiñe de negro a estas fibras elásticas. ¿Ok? Bien, la microscopía electrónica, las fibras elásticas presentan un material amorfo que es la elastina, que está en mayor cantidad en los adultos, ¿no? Y otro material que es fibrilar, que se conoce como microfibrilla, que se encuentran en mayor cantidad en los jóvenes. La elastina tiene aminoácidos hidrofóbicos no polares, es decir, rechazan el agua, ¿no? Contiene desmosina e isodesmosina y forman enlaces covalentes con cadenas diferentes y dentro de las mismas cadenas. Y las microfibrillas poseen aminoácidos hidrofílicos. Estos sí tienen afinidad por el agua, ¿no? Pero no tienen desmosina ni isodesmosina. El sistema fibrilar elástico con otras fibras puede formar fibra de ocitalán a nivel de la dermis, en el diente, en la zónula de zinc, que dan una resistencia mecánica. Y la fibra de elaunina que se encuentran en la dermis, ¿no?
El principal componente de los ligamentos elásticos vamos a tenerlos en la columna vertebral y en las arterias elásticas, en la aorta. Y acá tienen la imagen. Este es un corte parcial de una aorta, en el cual observen ustedes todas estas líneas ondulantes, ¿no? Que parecen los rizos de un cabello, ¿no es cierto? Y la coloración está dada por hematoxilina de Verjo, que nos muestra que, por qué razón la arteria aorta es considerada como arteria elástica. Por esto, porque tiene en su capa media una gran cantidad de fibras elásticas. Eso no quiere decir que no tenga fibras musculares lisas, también, pero están entre estas fibras elásticas, ¿ok? Predominan las fibras elásticas en la arteria aorta. También hay fibras elásticas en todas las arterias, en la denominada limitante elástica interna, donde se ve mejor, forma ondulante también, ¿no? Por debajo del endotelio. Y acá cuando se tiñe de negro con coloración argéntica, ¿no? Se ve más las ondulaciones, más nítido. En la coloración hematoxilina eosina, en muchos casos, se puede observar una coloración rojiza un poco más intensa que lo que corresponde a la capa media de un vaso arterial. Muy bien, ¿alguna pregunta? Rápidamente, Agüero Solís. Sofía, ¿está o no? Alejo Silva. Presente, profesor. Gracias. Valdeón Cruzado. ¿Está? Cabrera Colonia. Presente, profesor. Gracias. Cárdenas Ruiz. Presente, profesor. Gracias. Castillo Montoya. Bien. Centeno Obregón. Presente, profesor. Buenos días. Gracias, un buen día. Checa Aguirre. Presente, profesor. Buenos días. Gracias. Buenos días. Coasaca. ¿Está Coasaca, Alejandro? Cruz Milla, Roxana. Presente, doctor. Buenos días. Muchas gracias, un buen día. Cumpen Carrasco. Presente, doctor. Buenos días. Gracias. Díaz Rivera. Presente, doctor. Gracias. Díaz Santos. Presente, doctor. Gracias. Falcón Jiménez. Presente, doctor. Buenos días. Michael. Gracias. Garay Vázquez. Presente, doctor Garay Vázquez. Buenos días. Gracias. Lizarbe. ¿Estabas? Doctor Lizarbe Díaz. Ya, ok, gracias. Loay Salazo. Presente, profesor. Buenos días. Muchas gracias, un buen día. Montoya Ordóñez. Namuche Jaime. Presente, ¿Está? doctor. Sí, Ah, ok, presente. gracias. Ortiz Chacolli. Presente, profesor. Buenos días. Gracias. Osorio Quiñón. Presente, doctor. Buenos días. Osorio. Gracias. Pagán Choquecagua. Presente, profesor. Muy buenos días. Gracias. Pinchi Weaving. Presente, profesor. Gracias. Quintana Inocente. Presente, doctor. Buenos días. Quispe Muñico. Gracias. Presente, profesor. Ya, gracias. Ramírez Enrique César. Presente, profesor. Buenos días. Gracias, buenos días. Ricaldi Valiente. Antonella. Presente, Ricaldi. No, inglés. Sí. Ok, a tiempo. Gracias. Ríos Trujillo. Presente, Ríos Trujillo. Gracias.
Gracias. Robles, Janampa. Rodríguez Rojas, Andrea. Presente, profesor. Muchas gracias. Rodríguez Rojas, Naomi. Presente, profesor. Profesor, ¿llamó Robles? Gracias. ¿Cómo? ¿Llamó Robles? Profesor, disculpe, Sí. tampoco Gracias, Presente, sí. es que había bulla acá en mi casa. Ya, gracias. Profesor, Romaní Collazo. profesor, no ha llamado a Bazán Romaní presente, profesor. Romaní, ya. ¿A quién dices? A Bazán, se pasó de frente a la C. Creo. ¿A quién? Bazán Giraldo. Bazán. Sí, te he llamado, se ha puesto presente. ¿No has contestado? Hernández Ajaltriña, profesor, tampoco ha llamado. Es que originalmente no estás en la lista, que está en orden. Te tengo casi al final. ¿Ok? Ahora te llamo. Ruiz Urbano. Presente, doctor, buenos días. Ximena. Muchas gracias. Sala Licuona. Presente, doctor, buenos días. Gracias, buenos días. Santiago Aguirre. Sarabia Belén. Buenos días, profesor. Presente. Stuart, gracias. Solórzano, Lisset. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, gracias. Soto Ildefonso. Buenos días, presente, doctor. Gracias. Torres Milla. Milagros. Presente, doctor. Gracias, un buen día. Valdés Maldonado. Presente, Valdés, doctor, buenas tardes. Gracias. Valente Quispe. Presente, profesor Valente Quispe. Gracias. Velázquez de la Paz. María Presente. Fernanda. Profesor, disculpe, me llamo. Gracias. Torres Milla. Beli Farfán. Presente, doctor. Gracias. Vilches Ibarra. Está en sala de espera, doctor, esperando que lo va a Vilches. Sí. Vilches. Sí, está en sala de espera, doctor, que lo va a entrar. No puede Gracias. ingresar. Villanueva Andrade. Ya, gracias. Presente, Villanueva. Presente, Villanueva. Bien. Villegas Villalobos. Vicky. No está. Hernández Ajaltriña. Presente, doctor, buenos días. Gracias. Ramos Dueñas, no estás en lista. Ramos Dueños, presente, profesor. ¿Ah? Ramos Dueños, presente. Ramos Dueñas, ya. Guayani Yáñez. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, gracias. Bien. Ramos Dueñas y Guayani, por favor, que los incorporen en lista, pues. Yo los he incorporado, pero a veces si no figuran en donde marcamos asistencia, no les van a controlar. Soto Córdoba. Presente, profesor. Ok, muchas gracias. ¿Faltó alguien? Profesor, disculpe, falto yo. ¿Cómo apellida? ¿Con Torres Milla Stephanie. Torres? Milla Torres Stephanie. Milla. Stephanie. ¿Quién me contestó entonces? Sí te he Jacqueline. puesto presente. ¿Ah? Le contestó puesto mi hermana, presente. que es Jacqueline. Somos dos, profesor. Ya, pero a Jacqueline sí la tengo en lista. A ti te he agregado, así que procura que te agreguen en la lista oficial para que no tenga las faltas. ¿De acuerdo? Ok, profesor, muchas gracias. Bien, gracias también. Muchas gracias por su atención. Hasta ahí llegamos. Prepárense para la práctica. ¿Sí? Profesor, quiero hacer una pregunta. Muchas gracias. Profesor, disculpe, aún Valdeón presente, productor. Tengo problemas con mi audio, he tenido que buscar unos audífonos para poder hablar. Valdeón Cruzado. Sí, Valdeón. Ya, gracias, a tiempo. ¿Y Agüero Solís ingresó o no? Sí, doctor, sí he estado, perdón. Sofía. Sí, Ya, gracias. gracias, doctor. Castillo Montoya. Coasaca Gutiérrez. No están.
Montoya Doctor, Ordóñez. Montoya Ordóñez. Santiago Aguirre. Villegas Villalobos. Doctor Villegas dice que se ha ido el internet, me llamó a su casa. Como vive en la parte de la sierra, no podía entrar. Villegas, Vicky. ¿Se puede Sí. conocer, por favor? Villegas Villalobos, Vicky. Ya, está bien. Muy bien. Hasta ahí llegamos. Nos vemos en la práctica. Doctor, Gracias, ¿el PPT dónde lo va a colgar? Gracias a ustedes. Gracias, doctor, gracias. Ok. Doctor, ¿el PPT dónde lo va a colgar? Doctor, Muy bien, gracias. Sí. el PPT que he hecho en la clase, ¿dónde lo va a colgar? Está en la nube. No, Pero profesor, si yo no lo no, tengo. ¿quién es el delegado o delegada de ustedes? Jacqueline, creo, profesor. Sí, doctor. Yo en la Daniela tarde... Bazán, No, ¿no? Torres Milla, doctor. La delegada. Sí, doctor. Yo en la tarde me comunico con usted porque yo pensé que en el transcurso de la semana se iba a subir el PPT, Ah, porque sí. el de la semana pasada tampoco se llega a Jacqueline. visualizar. Sí, Ok, envíame tu... le di Sí, el yo número de tengo- mi teléfono. con su número. Ya en la Por tarde... ahí, por ese medio le voy a enviar. ¿Ya? Ok, muchas gracias. ¿Te faltaría la primera? La primera también falta. Ya, ok. De acuerdo, muchas gracias. Cuídese, profesor. Chao. Gracias, igualmente.